basados en este texto, y ahí hay abundante material para predicar sermones. Pero yo no quiero que hoy sea un sermón más que vamos a predicar de este pasaje, sino que todos nosotros tomemos esto tan en serio y que cada uno se vea comprometido con lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque lo que me llama más la atención de este pasaje y de lo que más vamos a hablar es de ese sentir del que habla la Biblia ahí, y que dice que haya pues en vosotros, o sea, Dios nos está hablando y nos está diciendo que usted y yo tenemos que tener el mismo sentir que Él tuvo. Y si entendemos, desde luego por la palabra, no a capricho personal, sino por la palabra de Dios, cuál es el sentir del que habla la Biblia, es fácil de explicar, es sencillo. De ese sentir se viene hablando desde el libro de Génesis. Acuérdense que en el capítulo 6 del libro de Génesis, la Biblia dice que la maldad había llenado la tierra. Y Dios tuvo un sentir. Y no fue un sentir muy favorable, ¿verdad que no? Ese sentir lo llevó a tomar una determinación. Porque un sentir, eso es lo que hace. Hace que el ser humano tome determinaciones, unas veces buenas, otras veces malas, pero eso es lo que produce un sentir. Entonces, en aquel entonces, el sentir de Dios lo llevó a tomar la determinación de ¿qué? De destruir la tierra, de destruir todo ser vivo que había sobre la tierra. Y ese sentir fue consumado hasta el punto de que la Biblia da testimonio que en aquel tiempo los únicos sobrevivientes fueron Noé, su familia y los animales que entraron con Noé en el arca. Gloria al nombre de Jesús. Estoy haciendo esta introducción porque gracias a Dios el sentir del que habla la Biblia aquí en Filipenses nos favoreció a nosotros. Amén. ¿Por qué nos favoreció a nosotros? Porque lo que hizo Dios ya no fue lo mismo que hizo en el libro de Génesis en aquella época. Lo que vio Dios es que había una necesidad en el mundo, que el ser humano se había corrompido igual que aquella generación del libro de Génesis, pero ahora Él toma otra determinación: venir. Oiga esto, hermano, venir y danos la opción de elegir entre que nos podemos salvar o nos podemos
esto es decisión suya y mía, gloria al nombre de Jesús. Esto no es porque de acuerdo al plan trazado en la palabra, Dios consumó ese sentir tomando forma de hombre, de siervo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su gloria. Hay muchos que dicen que a él lo mataron, que a él lo humillaron, pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que él dijo, yo pongo mi vida. Fue voluntad de él. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y él lo demostró así, ¿verdad? Normalmente, después de la crucifixión, lo que venía era la sepultura, ¿verdad? Y así se hizo. Pero lo que no fue normal es que cuando las mujeres fueron a la tumba a visitarlo, dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, salieron al encuentro de ellas y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Eso sí no era normal, ¿verdad? Se había ido, porque él había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Gloria al nombre de Jesús. Y así fue que sucedió de acuerdo a lo escrito en la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, podríamos explicarlo con más detalles, pero ya usted sabe que Jesús murió, resucitó, se levantó de entre los muertos, la tumba no lo pudo detener. Pero lo que yo quiero es explicar con más detalles es lo que sigue ahora, y es esto. Les repito que lo que me llama la atención es ese compromiso, ese sentir, esa orden que hay en la Biblia. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Porque el mundo está en un completo caos. No hay que explicarles por qué, porque ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Miren, las familias destruidas, los divorcios por docenas, la gente se suicida, los jóvenes de 12, 13 años no quieren vivir, los jóvenes hasta porque no le dan un celular moderno se cuelgan de una soga y así, como que esto es común. Entonces tenemos que mencionar, hermanos, esa palabra que está siempre de moda, y es el sistema que está implantado en el mundo en la actualidad. Y si yo les digo a ustedes que la iglesia, óigame, la iglesia, usted y yo, somos los únicos que tenemos la medicina para ese mal. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree ahora. ¿Por qué me llama poderosamente la atención esto del sentir? Porque una cosa es que usted lo crea y que pueda decir amén. Y otra cosa es que usted ejecute el trabajo que tiene que ejecutar.
otra cosa es que yo haga la obra que tengo que hacer, porque el ejemplo está en la Biblia. Jesús lo pensó y lo consumó. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, lo que dice la Biblia es que Él no hizo como hacemos usted y yo. Que a nuestro alcance tenemos las herramientas para salvar muchas personas, hermano. Tenemos la forma de hacerlo. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo. Porque gracias a Dios porque usted viene al culto, pero esta no es la obra que Dios le ha encomendado solamente. A este sentir le sumamos entonces la expresión de Pablo que está en 2 de Corintios. Verifiquen bien la cita para que todo esté correcto. Creo que 2 de Corintios 5, 17. Por ahí, búsquenlo bien para confirmación de la cita, para que no quede errónea. Que la Biblia dice ahí que Él a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Y nos encargó 2 de Corintios 5, 18. ¿Cómo dice desde el 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pare ahí. Óigame esto. En este tiempo, aunque no termine hoy, quiero explicarlo bien. En las congregaciones, en las iglesias, se habla mucho de ministerios, ¿verdad? El ministerio de la música, el ministerio de alabanza, ahora le han metido el ministerio de danza, y todo lo han convertido en un ministerio. En las iglesias hay gente que tienen, miren cómo está esto, hay pastores que en la congregación tienen una persona adiestrada para recoger la ofrenda, porque esa persona pasa al púlpito y motiva al pueblo. Y entonces es un ministerio de pedidera, se llama ese, el ministerio. Todo lo volvieron ministerio, pero realmente, hermanos, la Biblia habla de 5 ministerios, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso está en Efesios, capítulo 4, del verso 14 en adelante. Pero primero verifiquen la cita antes de anotarla, a ver si estamos correctos en lo que estamos diciendo, si está acorde con la cita que mencioné. Efesios 4:14, ¿verdad? Dice, y Él mismo, alguien que lo lea ahí, y Él mismo constituyó, entonces es 5, pero está así. Tiene que estar ahí. Vamos a verificarlo en la palabra para que entonces lo leamos. Donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
Sí. No, estamos buscando la cita para no decir lo que no hay que decir. Yo estoy diciendo el versículo para que me ayuden a buscar la cita. Que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, tenemos tiempo. Entre tanto que ustedes lo buscan, yo quiero irles explicando esto para que logremos entender, hermanos, que aparte de los ministerios específicos de los que habla la Biblia, a usted y a mí como iglesia, como pueblo de Dios, Él nos encargó el ministerio más grande, más sagrado, más sublime, y es el ministerio de la reconciliación. Y esto conlleva un compromiso personal. Esto no es que el pastor me tiene que nombrar. Esto no es que el que dirige me tiene que dar un carnet para yo salir a cumplir este ministerio. Él lo hizo de una manera global, general. Porque como Él nos reconcilió consigo mismo, lo que nadie podía hacer, lo hizo Él. Entonces, Él quiere que usted y yo entendamos que ese sentir que Él tuvo, nos lo transmitió a nosotros, y no solamente lo transmitió, sino que Él dio una orden. Usted sabe lo que es una orden. Y Él dice que nos encargó, nos mandó, nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Él, para reconciliar al mundo consigo mismo, hizo un trabajo, hizo una obra, hizo algo que nadie podía hacer. ¿Qué fue lo que Él hizo? Dejó la comodidad de su gloria. ¿Ah? Y dice que se despojó a sí mismo. Por eso, hermanos, 4:11, Efesios 4:11. Dice así, ¿verdad? ¿Cómo que dice ahí en ese pasaje? Ajá. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo en el día de hoy es eso. Tratando de aclarar a través de la palabra que para ganar almas no hay que ser pastor. ¿Verdad que no? Para llevarle el ministerio de la reconciliación a una persona, no hay que ser evangelista, no hay que ser un maestro. El día que estábamos allá en Pedro Brán, yo le decía a los hermanos, comencé así, explicándole que siempre hay la inquietud de que cuando una persona llega a predicar por primera vez a un lugar,
La gente está pensando, ¿cómo será que predica? ¿Cómo será? ¿Será buen predicador? Vamos a examinar y la gente se detiene en eso. Yo les decía que yo soy admirador de esos predicadores simples de la Biblia, pero poderosos. Que esos predicadores lo que decían era lo que veían, lo que experimentaban. El ciego al que Jesús le hizo los ojos con saliva y tierra, le hicieron una pregunta y él lo que transmitió fue lo que experimentó del Señor. ¿Quién te sanó? Yo no sé, ese señor, no sé quién sea, pero lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. El mensaje que transmitió la samaritana no era evangelista, no era maestra, pero el mensaje que ella le transmitió a la gente que la abordaron, o la gente que ella buscó para comunicarles el suceso, ella les dijo: creo que he encontrado al verdadero Mesías. Porque ese hombre con el que ella estaba hablando le dijo su vida, lo que era ella, lo que estaba haciendo. Y le dijo: yo le voy a dar un agua que el que la bebe no tendrá sed jamás. Gloria al nombre de Jesús. Y eso se cumplió en la mujer samaritana. Les estoy diciendo con esto que la iglesia, hermanos, la iglesia, usted y yo, iglesia es usted donde vive. Iglesia no es un lugar bonito, decorado con cortinas, con un bonito escenario, con instrumentos caros, con mucha decoración. Eso no es iglesia, eso es un templo. Pero iglesia, usted como cristiano, iglesia es usted donde trabaja. Iglesia es usted donde vive. Iglesia es usted donde se mueve en su entorno. Usted es iglesia. Eso es iglesia. Por esta causa, mis queridos hermanos, necesitamos pensar con seriedad en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Miren, aparentemente en este entorno, de por aquí cerca no está nadie con nosotros en el culto. Pero cuando no hacemos culto, la gente se pregunta: ¿por qué no hicieron culto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que están pendientes. Y de la misma manera que están pendientes de esto, están pendientes de otras cosas más graves. Es cómo usted vive, como yo vivo. ¿Qué usted hace que yo hago? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es mi comportamiento? Les estoy diciendo con esto que Jesús habló de la iglesia de esta manera. Escuchen bien. Por eso es que tenemos un compromiso muy serio. Él dijo en el capítulo 16 de Mateo: capítulo 16 de Mateo. Búsquenlo ahí en sus Biblias para que veamos este pasaje y le pongamos mucha, pero mucha atención. Gloria al nombre de Jesús. Mateo
16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Sencillo pasaje, profundidad al analizarlo. ¿Saben ustedes por qué tenemos que hablar del sistema? Porque el sistema está arropando la iglesia. Por ejemplo, mire, les voy a hablar de cosas sencillas. ¿Es pecado tener un celular? No, eso no es pecado, hermano. Lo único que el creyente y el no creyente no pueden manejar el celular de la misma manera. ¿O no? Mire, el mundo está de la siguiente manera: creyentes y no creyentes. Usted está almorzando o está comiendo, cuando suena el pitico ese del celular que anuncia que vienen los mensajes, usted tira la cuchara para un lado y coge el celular. ¿O es mentira esto? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que el sistema está gobernando al creyente, igual que el mundo. Le digo más, y le repito la palabra: ¿es pecado tener un celular? No. Pero a los creyentes de este tiempo se les olvida más fácil la Biblia que el celular. Cuando van a salir, primero buscan el celular y después la Biblia. ¿Qué es eso? Eso es que el sistema está arropando la iglesia. Hermanos, las modas ya forman parte de la vida cotidiana de los creyentes. O sea, usted se puso este vestido hoy, ya este no me lo van a ver dentro de 8 días, porque van a decir que yo tengo ropa repetida. ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. Y si usted tiene con qué comprarse un vestido nuevo cada 8 días, gloria a Dios por eso, usted no está pecando con eso. Pero usted está abriendo una puerta para que el sistema invada su vida, porque ese es el comienzo, solamente el comienzo. Y le voy a decir algo: cuando la Biblia dice que Satanás no gane ventaja sobre vuestras almas, o cuando la Biblia dice que no ignoremos las artimañas del diablo, sencillamente nos está advirtiendo porque Dios de la iglesia habló de una manera específica. Cuando usted tenga tiempo, usted lee en el capítulo 7 de Deuteronomio y en el capítulo 8. ¿Qué hay allí? Usted allí va a encontrar las recomendaciones que Dios le hacía al pueblo de Israel cuando iban a pasar a la tierra prometida. Porque Dios sabía que lo que había allí no era bueno. Allí había naciones corruptas, allá había pueblos, gentes con costumbres diferentes, y Él les dijo: miren, ustedes van a pasar a la tierra prometida, pero ustedes se van a encontrar con esto, con esto y con esto. Allí van a tener problemas. Entonces Él les dijo: ustedes no se van a contaminar con esas cosas. Sencillamente por una razón. Él les dijo:
ustedes son un pueblo especial, hermano, especial. Y seguimos siendo ese mismo pueblo especial ante Dios. Y tenemos que mostrárselo a Dios ante el mundo. Ese es el lío. Porque qué tan bueno cuando usted se encierra a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a tener un tiempo de acercamiento a Dios, de intimidad con Dios. Pero el problema es que usted no se puede quedar ahí toda la vida. Usted va a tener que salir de ahí porque tiene que trabajar, tiene que cumplir con su compromiso, con el rol normal de la vida, tiene que hacerlo. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esos lugares, en esos espacios, es que usted tiene que demostrar que usted es diferente, que usted es distinto. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Él era que la gente se estaba perdiendo y que nadie hacía nada por librar su alma de la condenación eterna. Entonces Él viene, hace un trabajo y nos dio a nosotros, nos encargó la palabra de la reconciliación. Y hermanos, hay almas que necesitan más oración que otras, ¿o no? Hay almas que necesitan inversión económica más que otras. Pero si nosotros no oramos ni por nosotros mismos, mucho menos vamos a orar por los demás. Si el dinerito que nosotros tenemos no nos alcanza para las necesidades de nosotros, no nos alcanza, ¿cómo vamos a invertir entonces en las almas? Porque en las almas hay que invertir dinero. Entonces tenemos un pretexto especial. Es que no me alcanza, yo no puedo. ¿Sabe por qué no nos alcanza y por qué no podemos? Porque a nosotros hasta ahora nos da igual que se pierda mi familia, que se pierda el vecino, que se pierda el suegro, que se pierda la suegra, que se pierda el hermano, que se pierda la hermana, que se pierda el joven, que se pierda el adolescente. A mí eso no me importa. Pero como cristiano, como iglesia, sí me tiene que importar, ¿sí o no? Sí me tiene que doler, sí me tiene que preocupar, sí necesito hacer un plan para eso, porque Dios cuenta conmigo para salvar al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, como iglesia, tenemos que pensar en eso. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque Dios sigue diciendo de usted y de mí lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. ¿Qué es lo que dice Dios de usted y de mí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y viene ahí el compromiso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene que transmitirle al que está en oscuridad, al que no conoce, al que no sabe, o al que sabe y no ha querido obedecer. Usted y yo tenemos que transmitirle el efecto que hace esa luz de Cristo en las tinieblas de la vida del que no lo conoce. Gloria al nombre de Jesús. Pero no estamos haciendo nada. Amén. 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 Y hay una palabra que la gente acostumbra a decir. Oiga esto. Es que la iglesia no crece. Eso está mal.
no es bíblico. No es la iglesia lo que no crece. El que no crece es usted como iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes están entendiendo lo que yo acabé de decir. Amén. Es que la iglesia no crece. No, señor, no es que la iglesia no crece. Es usted que no está creciendo. Es usted que está enano. Es usted que está pequeño porque la iglesia es usted. Gloria al nombre de Jesús. Es que en la iglesia no hay milagros. Es que en la iglesia Dios no se está moviendo. No, señor, eso no es verdad. Es que Dios no se está moviendo en su vida porque usted es iglesia y cuando Dios se mueva en su vida, la iglesia va a crecer. ¿Me están entendiendo? ¿Eh? Cuando Él dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, tenemos que mencionar lo que le dijo Pablo, o lo que dijo Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él le decía y le pedía a los hermanos y a la iglesia: oren por mí, para que con denuedo predique el evangelio. Oren por mí para que Dios haga prodigios, señales, milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios no tiene fe. Y el que no conoce a Dios se acerca a Él por medio de lo que ve en la iglesia. Los milagros en su vida. Y cuando Dios hace un milagro en su vida, lo hizo en la iglesia porque usted es iglesia. Porque yo soy iglesia. Cuando Dios hace un prodigio en su vida, lo hizo en la iglesia porque usted es iglesia. Y eso la gente lo va a ver y la gente lo va a analizar. Y eso es lo que trae la gente a la iglesia. Amén. Miren, mencionemos casos de la Biblia. Hablemos del endemoniado gadareno. ¿Quién era el endemoniado gadareno? La Biblia dice, era un hombre que estaba poseído de espíritus, que su casa era un cementerio, allí era que él vivía, y que la labor que hacía el endemoniado gadareno era asustar y aterrar a todo el que pasaba por el lugar. Gloria al nombre de Jesús. Pasa Jesús. Ese no estaba acostumbrado a que lo asustaran. Ese no le tenía miedo al diablo. Y pasó por allí Jesús y reprendió a esos demonios que había en ese hombre, y esos demonios se fueron. Aleluya. Le pidieron permiso. Oye, déjenos vivir en algún sitio. Dijeron los espíritus. Y él le dijo: bueno, vayan a vivir esos puercos que están allá en la casa de ustedes. Y eran tan fuertes los demonios que había, que ellos poseyeron a ese hato de puerco, esos animaleros que había allá. Inmediatamente ese hato de puerco se fue por un despeñadero abajo, se desapareció por ahí. Entonces la gente que estaba acostumbrada a ver el endemoniado, que asustaba, que causaba miedo, que causaba terror en el lugar, vieron al hombre cambiadito, bonito, arregladito y diferente. Y la gente decía: ese es el hombre que asustaba a la gente. Otros decían: se parece al que estaba ahí. Pero él decía: no, yo soy el que estaba ahí. Lo que pasa es que ya no tengo lo que tenía. Y eso hizo que mucha gente se convirtiera al evangelio sin el endemoniado gadareno predicar. Él no era tampoco un maestro. Él no era tampoco un evangelista.
Él no era tampoco un pastor. Él era un endemoniado, él era un hombre que estaba poseído por espíritus inmundos. Y Jesús lo libertó. Y cuando Jesús lo libertó, esto fue suficiente para que la gente creyera en el poder de Dios. Por eso en la iglesia, por eso en mi vida, por eso en su vida, el poder de Dios se tiene que mover, porque lo que hace que la gente crea el Evangelio no son las palabras bonitas que yo predique, no son las palabras bonitas que usted diga, son los hechos que ocurren en su vida por el poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que hace que la gente cambie. Pero cuando la gente dice, ese hombre es evangélico, pero él está más endemoniado que yo. Esa mujer es evangélica, pero es más chismosa que todas las chismosas. Porque lo dicen, y lo dicen porque es cierto. Lamentablemente. Ese creyente, escuchen esto, hermanos, ese creyente que solamente los domingos lo ven con la Biblia, los domingos, porque en semana no necesita a Dios, porque en semana no se necesita la Biblia. Ese creyente que es solamente cristiano los domingos o los sábados. Un día. ¿Cómo uno se atreve a pedirle a Dios, contradiciéndole su palabra, pisoteando su promesa, cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces nosotros estamos con Él cada 8 días. Qué bien suena eso. Eso no es vida espiritual. Eso es, escuchen bien, eso es hacerse partícipe de una burla en contra del Evangelio. Eso es ser partícipe de la vituperación de la palabra de Dios. Hermanos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros, aunque no seamos dueños de un ministerio en específico, cada creyente tiene una orden de parte de Dios a partir del momento que hizo el compromiso de obedecerle, de servirle, de ser nueva criatura, de haber nacido de nuevo. A partir de ese día usted recibió esa encomienda, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa se la dio a usted, esa me la dio a mí, esa la recibe todo aquel que recibe a Cristo automáticamente. Gloria al nombre de Jesús. Es fácil hablar de ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es bonito conocer y saber del sentir de Cristo que murió en la cruz, que nos salvó, que se hizo obediente hasta la muerte. Pero no es fácil. Y hay que pararse a pensar y hay que detenerse a oír la voz de Dios cuando Él nos dice que haya en nosotros ese sentir. Gloria al nombre de Jesús. Y si hablamos, hermanos, de que Él se despojó de la comodidad, que Él se despojó de la gloria, que Él abandonó todo por amor a nosotros, entonces eso Él pide que nosotros no lo apliquemos. ¿Vamos para el culto? No tengo tiempo. ¿Vamos a estudiar la Biblia? Tengo sueño. ¿Vamos a orar? Estoy cansado.
Él no dijo eso. Él no pensó eso. Él no hizo así. En el momento más crítico, que lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál fue el momento más crítico de él? Cuando se llegó la hora de enfrentar la crucifixión, lo que dice la Biblia es que él puso su rostro como un pedernal. Voy para allá. Nosotros no. Nosotros, hasta que no sintonicemos a una med, a ver si va a llover o no va a llover. Nosotros, hasta que no verifiquemos hasta qué hora pasa la guagua, lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros, hasta no ver si lo que tengo en el bolsillo me da para el café del otro día o no me da para el café, no tomamos decisiones porque nos acostumbramos a que somos primero nosotros. Hermanos, la causa del no crecimiento en el rebaño se debe a que las ovejas son estériles. ¿Sí o no? Porque cuando usted tiene un rebaño y las ovejitas no paren, las ovejas se ponen viejas. El tiempo pasa y entre más tiempo pasa, las ovejas más secas y más feas, y ya no les crece la lana y se ponen roñosas y ya ni las quieren comprar en el mercado porque son ovejas feas que para la carne sirven. Pero cuando las ovejas quieren multiplicar el rebaño, eso ocurre a través de ovejas fértiles. Y mientras la oveja vieja se va poniendo roñosa y peluda y mala y coja y tuerta y oreja caída y que no camina, ahí están las 3 o 4 ovejas que parieron, que esas 3 o 4 ovejas que parieron estas jóvenes te van a ayudar a ti en la vejez. Pero si te quedas ahí esperando que te haga, que el otro traiga, que el otro lleve, que el otro ore, que el otro ayune, seguirá siendo la iglesia raquítica, pobre. Ahora, cuando el uno tiene el sentir de Cristo, y cuando el otro tiene el sentir de Cristo, y cuando el otro también tiene el sentir de Cristo, ¿qué pasa? Ese sentir se une y hace una revolución. Gloria al nombre de Jesús. Eso fue porque no creía que era tan fácil predicar en el tiempo de Jesús. No, eso no era fácil, hermano, era mucho más difícil que ahora. Había mucha religiosidad. Entonces, cuando comenzó Jesús a predicar, hubo mucha oposición. Pero hubo un equilibrio entre esto y esto. Hubo un equilibrio entre la oposición y el poder de Dios derramado en la iglesia. Amén. Amén. Miren, Jesús se va. Jesús les deja esa encomienda de predicar el evangelio. Él termina su trabajo. Entonces ahí están los discípulos. No hay iglesia todavía. Hay 12 hombres y hay unas cuantas personas que habían oído predicar a Jesús. Pero esos que habían oído predicar a Jesús estaban así, claudicando entre dos pensamientos, porque Jesús, su ministerio había sido un tiempo corto. Sin embargo, ellos habían oído de religión la vida entera. Entonces había un problema. ¿Será cierto lo que dice Jesús? ¿O seguimos en esto que es más viejo, que conocíamos, que aprendimos, que me enseñó papá, que me enseñó mamá? Entonces viene la hora especial. Él les dice,
quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos cogieron para allá. Esperaron el tiempo determinado, el Espíritu Santo desciende, los llena de poder y ellos salen a hacer trabajo. Bien. Un día se levanta Pedro y Juan, van al templo llamado La Hermosa, y allí le sale un hombre: mire, estoy en hoy, ayúdenme con algo, no tengo ni un centavo, no tengo para la comida. Eso es lo que dicen, lo que piden limosna. Pedro le dice: bueno, yo no tengo ni oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Lo que Jesús le había dejado, poder. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre saltó como un resorte. Comenzó a caminar. Perfecto, bien, sano. Entonces, hay un equilibrio. Ahí está el hombre que no caminaba, y ahí están los religiosos de la época diciendo: bueno, esta gente hay que meterla preso. Esta gente van a acabar con nosotros. Le dicen a Pedro: bueno, nosotros lo vamos a dejar tranquilo, pero usted tiene que dejar de predicar en ese nombre. Y les dijo: no, ustedes van a juzgar entre una cosa y otra. Es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. No, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Y aunque la gente quería callar, y aunque la gente quería perseguir, y aunque la gente quería maltratar, y aunque la gente quería irse en contra de la predicación del Evangelio, ahí estaba el cojo sanado. Sano por completo. O sea, ya hay una obra hecha por esos hombres a través del poder de Dios, porque eso fue lo que Dios les había prometido, y eso fue lo que hizo que la iglesia creciera, porque era el sistema en contra del poder de Dios. Estamos viviendo el mismo tiempo, hermano, hermana. Usted o se ajusta al sistema o se ajusta a Dios. Pero las dos cosas no las podemos tener y seguir diciendo que somos iglesia. No se puede. No se puede. Esto ha cogido tanta ventaja que las personas sin la tecnología a su alcance no pueden vivir. No pueden vivir. En mi tiempo, nadie usaba una calculadora para hacer una suma. Esa calculadora estaba ahí. Ahora usted ve un hombre, ve una mujer graduado, ya está con 2 títulos, y le dice: ¿cuánto es 20 más 20? Espérate, saca el celular. Porque no sabe cuánto es 20, ¿ven? No sabe, hermano. ¿Por qué? Porque el sistema arropó el mundo, el sistema tiene arropada la mente humana, el sistema tiene arropada a la iglesia. Indiscutiblemente, gloria al nombre de Jesús. Si hablamos de los predicadores, para que no diga que yo le estoy echando pedradas a usted solamente, ya este tiempo el predicador que no tiene un iPad en la mano, eso no es predicador. Tiene que ser predicador con una computadora, un iPad bonito, una cuestión, para ser predicador. Pero mientras eso sucede, el que se deja usar con la unción de Dios hace lo mismo que hacían los hombres de aquel tiempo que no tenían celular. ¿O no? Ellos no tenían celular. Y miren, yo les voy a hacer un recuento para que ustedes se preocupen un poquito, y es el siguiente. Esto no tiene mucho tiempo. Se lo digo porque yo lo viví. Mire, cuando Marta y yo éramos novios,
Yo mandaba una carta para Colombia y a los 3 meses era que recibía la respuesta porque el correo no servía para nada. Oye, a los 3 meses, bueno, una vez me votó porque tanta demora para llegar a la carta que ya ella pensaba que eso se había acabado. ¿Ya? Bueno, para desgracia yo le contesté la carta y cuando ella me respondió la otra, esa no se cogió sino 8 días apenas. Fue la única que cogió poco tiempo. Pero ¿en qué año fue eso? Eso fue por ahí en el... Llegando al... Ajá, exactamente. 88, 89. Cuando aquí la única empresa de comunicación que había era Codetel. Cuando aquí para tener un teléfono en la casa, una persona tenía que tener un depósito de 5,000 pesos en el banco, que son 5,000 pesos, no los tenía sino un rico. Por ende, un pobre no podía tener teléfono, porque para tener teléfono tenía que tener un depósito en el banco. Y no estoy hablando de cosas que no, yo sé porque yo lo viví aquí. Eso no hace nada, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque en los ay del libro de Apocalipsis está dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, y está trabajando rápido porque sabe que le queda poco tiempo. De esa fecha que les menciono, que todavía no me había casado, a este tiempo, la tecnología ha tenido un desarrollo vertiginoso. Y también tengo que decirles que de ese tiempo a este hay una diferencia como del cielo a la tierra, hay una diferencia como de la noche al día en cuanto al desarrollo de la delincuencia, de la corrupción, del desorden social, del desorden moral, del desorden político y del desorden religioso en este país. Yo lo digo porque yo vivo aquí. Yo me levantaba temprano, salía, yo me acostaba tarde, nosotros predicábamos, hermanos, el evangelio lo predicábamos casi noche y día. Nosotros nos acostábamos con el compañero a las 2 o 3 de la mañana, paseábamos por la San Vicente, en la San Vicente a las 2 de la mañana estábamos comiendo fritura, porque veníamos de algún lugar de predicar el evangelio y no habían ladrones, la gente dormía con la puerta abierta, había maldad, pero no al nivel que hay ahora. ¿Qué ha traído eso? Eso lo ha traído el descuido de la iglesia, porque la iglesia no está haciendo nada. Usted ve grandes eventos evangélicos y los líderes de esos eventos lo que quieren es subir fotos a las redes sociales para decir que es predicador internacional, para decir que es evangelista transcontinental, etcétera, etcétera. Figureo y poder de Dios por ninguna parte, porque el verdadero poder de Dios no es amontonar gente. El verdadero poder de Dios es salvar almas del infierno. Eso es el poder de Dios. El evangelio para eso. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el trabajo del poder de Dios. Y el poder de Dios, por más que me digan anticuado, por más que me digan viejo, ¿qué me importa? Díganme lo que me digan. Pero el poder de Dios no se mueve en una iglesia que tiene mezcla. No se mueve. Se mueve apariencia. Hay algo que se parece al poder de Dios, porque eso es lo que hace el diablo, engañar a la gente. Pero la vida de las personas, la vida de los hogares, la vida de los matrimonios, la vida de las personas no cambia. Sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Hermano, el evangelio cambia,
El Evangelio transforma. Ese Evangelio que cambia y transforma, lo tiene que transportar usted, lo tiene que transportar usted, lo tengo que transportar yo. Lo tiene que comunicar usted, lo tengo que comunicar yo. Pero ahí viene lo más difícil, lo más importante, lo más interesante. Ese Evangelio que cambia y transforma, lo tengo que vivir yo, lo tiene que vivir usted. Gloria al nombre de Jesús. Para que eso suceda, tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si ese sentir no está, si lo que lo preocupa a usted y me preocupa a mí es estar al día con el sistema, en vano decimos que somos cristianos. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y vamos a pensar en estas cosas y vamos a esforzarnos, hermanos, porque la palabra de Dios dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, para actuar hay que hacer un esfuerzo. Si no se esfuerza, no hay actuación. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los